edificando al cuerpo de Cristo con la sana doctrina. Ministerios Roca Eterna y su pastor, Alex Hernández, presenta su programa. Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre. Sabemos que Dios hablará tu vida. Quédate con nosotros. Vamos a retomar el texto que usé la última oportunidad y hoy quiero avanzar un poco más. He considerado que es necesario que aprendamos y que avancemos un poquito más en este mismo sentido. Por eso vamos a retomar, como le dije, le repito la cita, carta de Pablo a Tito, capítulo número 2, y vamos a leer el verso número 14. Dice la Escritura: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su posesión, de su propia posesión, un pueblo celoso de buenas obras. Hermano, Dios ha hecho toda una obra que por supuesto todavía está inconclusa. Y está inconclusa porque deben sucederse todavía ciertos acontecimientos y ciertos eventos antes que todo esto tenga conclusión. Y este plan de Dios, este programa de Dios pueda tener su cumplimiento, pueda llegar a donde el Señor lo hará llegar. Y por supuesto que también usted y yo alcancemos la meta que el Señor ha trazado como parte de ese plan de salvación aplicado ahora para nuestra vida. Amén. Pero dice la Escritura que el Señor desea y ha purificado un pueblo que esté ocupado en hacer buenas obras. Y como lo dije en su oportunidad, hermano, es muy importante hacer la separación o la distinción, por lo menos, entre lo que el mundo llama buenas obras y lo que Dios le llama buenas obras. Hay personas que equivocadamente piensan que por hacer altruismo, que por hacer obras de beneficencia, están comprando un pedacito del cielo. Ahora, los hijos de Dios debemos entender que a partir de nuestra salvación, hermano, todo lo que hacemos cuenta. Antes de llegar a nuestra salvación, hermano, fuera grande o fuera pequeño, pero cualquier desorden, cualquier imprudencia, cualquier cosa, igualmente era pecado y nos descalificaba de la gloria de Dios. Por eso quedó escrito: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No importa si gentiles o judíos, todos excluidos de la gloria de Dios. Pero cuando Cristo aparece y ofrece la salvación gratuita para todos los que creemos en su nombre, hermano, todo lo que hicimos antes ya no tuvo valor, ya no tuvo peso. Por eso, hermano, es innecesario y sin sentido totalmente que un cristiano se atormente por las cosas que hizo antes, porque a partir de que le entrega su vida a Cristo, él es una nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron y todo lo que era antes quedó en el olvido. Dios ya no tiene memoria de esas cosas, ya no hay registro. Pero a partir del momento que nos convertimos a Cristo, hermano, todo lo que hacemos cuenta, todo lo que pensamos cuenta, todo lo que sentimos cuenta. No es, hermano, como el hecho de que ya soy cristiano y entonces todas las cosas son hechas nuevas, ya automáticamente yo soy irresponsable o no tengo responsabilidad, quiero decir, de mis hechos, de mis obras, de mis actitudes, de mis intenciones. No es así. Le dice entonces Pablo a Tito: mira, le dice, Dios quiere un pueblo que esté ocupado en buenas obras. Con ese pensamiento, hermano, yo le voy a llevar y le voy a invitar que usted me acompañe al capítulo número 5 de la carta a los Gálatas. Y aquí vamos a tomar un pasaje que es bastante conocido,
Lamentablemente, como algunos otros textos de la Escritura, los cristianos evangélicos pensamos que por ser evangélicos, ya todo lo que la Biblia dice, nosotros lo tenemos en un 100%. Y aquí nos habla, voy a utilizar la proyección en Gálatas capítulo número 5 y verso número 19. Y dice la palabra del Señor, 5:19. Ahora bien, dice, las obras de la carne son evidentes. Hermano, cuando un cristiano es carnal se le nota. Cuando un cristiano anda en las obras de la carne se le nota que es carnal. No deja de ser cristiano, pero adquiere una identificación. La palabra del Señor le llama impío, porque es cristiano, pero anda en las obras de la carne. Y entonces, siendo cristiano en las obras de la carne, dice la Biblia, el castigo del impío será junto con el castigo del pecador. Es decir, Dios va a castigar al pecador, va a enjuiciar, va a recompensar, quizá para decirlo de mejor forma, al pecador. Pero el impío, por andar en las obras de la carne, alcanzará el juicio de los impíos, de los pecadores, quiero decir. Ahora, yo quiero hacer una separación porque no me voy a ocupar de las obras de la carne. Dice acá, y hermano, uno inmediatamente cuando piensa en obras de la carne, piensa en cosas inmorales. No, aquí hay algunas cosas muy interesantes, fíjese. Por ejemplo, el enojo. Hermano, el enojo es una obra de la carne. Los arranques de enojo son obra de la carne. Gracias a Dios, los hermanos enojados no vinieron hoy. Los hermanos que se les exacerba el temperamento andan viendo la vuelta ciclística, avisaron que no iban a venir. Hermano, obra de la carne es rivalizar. Obra de la carne es la envidia. Y por supuesto que están las inmoralidades también, ¿verdad? Borracheras. A veces me preguntan, cuando evangelizo a alguien, me pregunta, mire, y dice, ¿y dónde dice la Biblia que es pecado tomar? Un mandamiento así, exacto. Y no hay mandamiento. Solo dice que es una obra de la carne el ser borracho. Por eso es que los cristianos, digo yo pues, ya no nos emborrachamos. Como me dijo un día un hombre en cierto lugar, pastor, bueno, me preguntó a qué me dedicaba. Y le dije, soy un mentiroso y ladrón de púlpito. Porque esa es la idea que hay de los pastores ahora, ¿verdad? No, le dije, soy pastor. Y me sacó una plática, entre otras cosas, y me dice, pero usted sí se toma su whiskycito, me dice. No, le dije, 2 me tomo. Todavía aguanto. No, le digo, ni 1 ni 2. Pero ¿y por qué? Me dice, si eso no es pecado. No, le digo, eso no es pecado, pero es la puerta para terminar en el pecado. ¿Me explico, hermano? Entonces dice la Biblia, las obras de la carne son evidentes. Luego dice, si lo puedes poner así, que se corra, yo te digo, súbelo, pero así despacito. Porque luego usted va a notar que en el verso número, que estoy Gálatas 5, que en el verso número 22 dice una cosa muy interesante. En el 19 dice, las obras de la carne son evidentes. Pero en el número 22 dice, más el fruto del Espíritu. Entonces, hermano, acá tenemos 2 grupos de obras. Las obras que son de la carne, por las cuales, hermano, habrá juicio, y las obras que son resultado del fruto del Espíritu. ¿Me explico? Hermano, entonces, ¿cuáles son las buenas obras? No son las obras de caridad.
Aunque ciertamente, hermano, tenemos, y quizá voy a pasar por ahí un poquito superficial, pero también es parte de nuestra responsabilidad, en cierto sentido, aplicado correctamente. Pero las obras de la carne, dice el apóstol, son evidentes, más el fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces, hermano, los cristianos ya no tenemos que andar en las obras de la carne. Los cristianos tenemos que andar obrando de acuerdo al fruto del Espíritu. Pero ¿qué pasa si en la vida de un cristiano no hay fruto del Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué son importantes esas obras? Bueno, acá podemos hacer un viajecito cortito al pasado reciente. Hermano, yo no sé cómo usted lo piensa, pero los seres humanos no somos la única creación de Dios. Si quizá nos costara creer que hay algunas otras zonas habitadas del universo, y como dicen ahora algunos, 7 universos, hermano, y todavía en crecimiento. Es más o menos como cuando uno empieza a ver a los muchachos o a ciertos muchachos que ya van a la mitad de su adolescencia, y hermano, uno ya los ve de esta estatura. Bueno, yo no soy muy alto, pero ya esta estatura es grande para mí. Y dice, y uno pregunta, ¿cuántos años tienes? 14. Dice uno, y si 14 años va por ahí, hermano, cuando llegue a la edad que deja de crecer, es una varita de bajar jocotes. No somos la única creación, hermano. Tampoco le estoy diciendo que existe E.T. No. Pero la Biblia dice que hay una creación, que hay un reino de ángeles que nos antecedió a nosotros. Pero quizá, hermano, en ese espectro de creación de Dios haya algunas otras más, que por ahora la Biblia muy tímidamente quizá nos presenta ciertos reflejos, o quizá la tímida no es la Biblia, sino los tímidos somos nosotros, para interpretar lo que la Biblia contiene. Porque nos gusta pensar en esos términos de individualismo, nos gusta sentir que somos los únicos, pero no es así, hermano. Dios es un Dios creador por excelencia. Dios crea primero los espacios y luego los llena de vida. Pero ¿por qué le comento esto? Porque, hermano, en otra creación, voy a hablar en singular por causa de los ángeles. En otra creación, hermano, ya el Señor se dio cuenta en que las creaciones fracasan. Y no solamente se ha dado cuenta Dios, también el diablo ha aprendido en que las creaciones fracasan, en donde las creaciones tropiezan y caen. Eso ha venido así desde tiempo inmemorial. Entonces, hermano, Dios ha visto y Dios ha constatado cuáles son los tropezaderos de la creación. Estoy hablando en términos muy generales. Y el diablo también ha aprendido la lección desde su caída. El diablo aprendió en que las creaciones tropiezan. Entonces el mundo de las tinieblas ha diseñado toda una estrategia, todo un sistema de tropiezos para provocar que las creaciones caigan. Por eso, hermano, ninguno de los pecados que usted conoce es nuevo. Hermano, el pecado es más viejo que el diablo mismo. Si no hubiese habido pecado, el diablo nunca hubiera caído. Entonces estamos hablando de algo que viene desarrollándose desde mucho tiempo atrás. Ahora entonces, hermano, el Señor conoce el camino y los tropiezos. ¿Qué es entonces lo que Dios hace? Lo que el Señor hace, dice, mira, este es el camino y estos son los tropiezos. Por tanto, no hagas. ¿Por qué? Porque Dios sabe, hermano, que una vez nos aproximamos a la frontera de esos tropiezos, la debacle es inevitable. Ahí tenemos al hermano Adán. El diablo supo cómo llegar, hermano, en que el hombre era frágil, y entonces puso el tropiezo apropiado. Y mire por dónde va la historia.
¿Me doy a entender? Y desde la caída de Adán, hermano, el diablo le ha seguido la pista al ser humano, le ha seguido la pista al hombre, y el diablo ha visto en qué fracasan generación tras generación, hermano, cómo van cometiendo y repitiendo los mismos errores. Quiero decir esto con mucha libertad, pero hermano, el pueblo de Dios, desde que salió de la tierra de Egipto, ha cometido exactamente los mismos errores, ha tropezado en las mismas piedras, en las mismas cosas que se equivocó Israel, en las mismas cosas se ha equivocado el cristianismo desde su nacimiento. Ya en el año 300 el pueblo de Dios era un pueblo apóstata, lejos del camino de Dios, pero con una religión exuberante como es hasta el día de hoy. En un acto de misericordia, en el año de 1517, Dios abrió una ventana de luz para el entendimiento de la Escritura. Y esa ventana abierta, hermano, fue el nacimiento de la hoy Iglesia Cristiana Evangélica, que está cometiendo los mismos errores que cometió su hermana mayor. Por eso hay una parábola en la Escritura, la parábola de dos hermanas, Aholá y Aholibá. Y dice el Señor, los nombres se me cruzan, quién es la mayor y la menor, pero tómeme la idea. Le dice a la hermana menor: ¿te diste cuenta lo que hizo tu hermana mayor, cómo se prostituyó detrás de sus amantes? ¿De qué está hablando Dios? Está hablando de la idolatría. Está hablando, hermano, cómo se desvió la hermana mayor detrás de ídolos. Estás viendo, le dijo, viste que por haberse ido detrás de sus amantes yo la enjuicié, y viendo lo que hice con ella no aprendiste la lección, sino tus prostituciones han sido mayores que las de tu hermana. Hoy, hermano, la iglesia cristiana evangélica está llena de idolatría. Por supuesto, los evangélicos de hueso colorado dicen: momento, hermano, no tenemos imágenes. Es que para ser idólatra no hay que tener imágenes. Me doy a entender, hermano. No se ponga tan serio, hombre. Pero, hermano, la iglesia cristiana evangélica está derrapando en los mismos errores, porque el diablo, como dice bien aquel refrán de la sabiduría popular, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y ha visto, hermano, le ha seguido la pista al hombre y se ha dado cuenta cómo le pone una cascarita, solo una cascarita, hermano. Y allá va el hombre, se resbala la cascarita y completo con toda su humanidad al piso. Y lo ha repetido el diablo de manera sistemática por generaciones. Dicen, hermano, esto lo dicen los estudiosos, que el hombre es el único animal que comete dos veces el mismo error. Estos dicen ellos. Como usted sabe que al hombre al estudiarlo se identifica como animal, ¿verdad? Ahora yo pregunto, hermano, quitémoslo de animal porque eso está feo. Y nosotros ya no somos animales. A partir de que Cristo entró en nuestro corazón, somos seres espirituales. Pero los que no tienen a Cristo en el corazón siguen siendo animales. Eso dice la Biblia. Primera de Corintios capítulo número 2. Dice que aquel que no tiene el Espíritu de Dios es un hombre animal. Dice así la traducción para ser consistentes con el texto. Entonces, hermano, a partir de que nosotros nos convertimos a Cristo, ¿sabe qué fue lo que hizo Dios? Diseñó las buenas obras. ¿Para qué? Para formar una religión, hermano. ¿Acaso cuando Dios habló desde el monte Sinaí, o habló en el monte Sinaí a Moisés, lo que Dios tenía en mente era formar la preciosa y maravillosa religión judaica? ¿Era acaso el propósito de Dios, hermano, estar fundando religiones sobre la tierra? Como incluso, hermano, en pleno siglo XXI,
con todas las luces que podemos leer hoy la Biblia, con todos los recursos tecnológicos que podemos leer la Biblia, con todos los recursos tecnológicos para escudriñar la Escritura, incluso en los idiomas bíblicos, hay gente que sigue creyendo cosas equivocadas. ¿Me explico, hermano? Cuando tenemos, hermano, un aparatito chiquitito, uno puede meter, ya no sé ni cuántas versiones de la Biblia, diccionarios bíblicos, concordancias bíblicas, diccionarios, hermano, que usted le pone una flechita ahí encima y el diccionario le dice qué significa el término que usted está señalando. Y con toda esa tecnología todavía seguimos o se sigue creyendo en cosas sin ningún fundamento. Entonces, hermano, cuando Dios habla a Moisés en el monte Sinaí, Dios no tiene en mente fundar religiones. Lo que Dios le está diciendo a Moisés es: dile a mi pueblo, el pueblo de Israel, que se cuiden de hacer estas cosas. Hermano, Dios no estaba fundando un movimiento de prohibiciones. Dios estaba instruyendo a su pueblo acerca de 10 peligros en los que su pueblo puede tropezar. Porque resulta que detrás de cada tropiezo hay una consecuencia. Hermano, todo pecado deja su consecuencia. ¿Me explico? Cuando nos convertimos a Cristo, hermano, traemos un récord pero terrible, y muchas veces con consecuencias. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Cuál era el interés de Dios entonces? Armar una religión rigurosa cuya estructura fuera no, hermano. Lo que Dios estaba diciéndole al hombre es: mira, perdón la comparación porque estoy hablando de Israel antiguo, mira, cabeza de zoquete, no te salgas de esa línea, porque cuando cruzas la línea el diablo te está esperando del otro lado. Eso es lo que estaba haciendo Dios. Decirnos, hermano, de qué nos teníamos que cuidar, no qué es lo que tenemos prohibido hacer. Hermano, el verdadero hijo de Dios pregunta: ¿qué es lo que agrada a Dios? ¿Cuáles son las buenas obras? Ahora entendemos: por el fruto del Espíritu. Resulta que Israel como nación no dispuso, hermano, del maravilloso recurso que es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros sí disponemos del Espíritu Santo de Dios. Israel no pudo fructificar, hermano, usted sí puede fructificar. Y Dios confió en que usted es buena tierra y le ha colocado buena semilla para que dé su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, de acuerdo al propósito de Dios. Hermano, Dios no estaba levantando una estructura de prohibiciones. Dios estaba mandando 10 alertas. Si no quieres fracasar en tu vida espiritual, evita esas 10 cosas que hasta el día de hoy siguen vigentes. No, es que en mi religión, no se trata de tu religión. Hermano, como algunos evangélicos tienen una idea equivocada, hermano, que los cristianos evangélicos ya no tenemos nada que ver con la ley. ¿De dónde salió ese disparate? ¿Acaso ahora, como somos cristianos, podemos robar y el mandamiento de no robar ya no aplica para nosotros, hermano? Lo que pasa es que hay que interpretarlo correctamente, porque los mismos peligros que corrió Israel como nación los estamos corriendo nosotros hoy. Fíjese que allá en el Éxodo capítulo 20, solo por mencionarle un caso, dice: y no te harás imágenes. Y nosotros lo aplicamos en la idea clásica, ¿verdad? Pero hoy en día, hermano, la iglesia cristiana evangélica se está haciendo imágenes. Las superpersonalidades, los hombres encumbrados. ¿Sabe qué me sorprende, hermano? El caso de la iglesia de la Odisea, que para mí es de mucha actualidad. Dice el pastor, fíjese, el pastor de la iglesia de la Odisea, dice: porque soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad.
allá está encumbrado. Pero ¿sabe qué me sorprendió? Porque hermano, como yo soy mala gente, yo soy mala persona, yo de una vez lo hubiera mandado al Seol. Por eso es porque yo soy mala persona. Pero Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y entonces fíjese que dice la palabra, dice el Señor, me sorprendió eso, hermano, que allá está hablando esas grandezas, la iglesia de la Odisea, le estoy diciendo. Y le dice Dios, pero yo te voy a decir cómo te vemos del cielo. Yo te miro pobre, le dijo Dios. No quiere decir que no tengas el Mercedes-Benz, pero yo te sigo viendo pobre. Yo te sigo viendo desnudo. Tienes un traje de $5,000, pero yo te veo desnudo. Mejor compra de mí oro refinado, compra de mí colirio, para que te puedas ver como realmente estás. Pero ¿sabe qué me sorprendió? Que le dice el Señor, arrepiéntete. A ese que dijo, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, le dijo Dios, estás equivocado y te doy oportunidad que te arrepientas. Ahora, hermano, para que una personalidad encumbrada en esas alturas se arrepienta, ¿qué tiene que hacer? Decir públicamente, estaba equivocado. Y esta doctrina no es la doctrina que lleva a Dios. Vamos a cambiar el rumbo. Hermano, ¿quién se baja de semejante altura? ¿Me doy a entender, hermano? Entonces fíjese cómo dice, las obras de la carne son evidentes, más el fruto del Espíritu. Entonces, hermano, lo que Dios estaba haciendo era enseñar a Israel en qué tenía que dar fruto. No estaba el Señor fundando religiones, hermano. No estaba el Señor diciendo, vaya, ahora esta religión que va a fundar Moisés es la religión verdadera. No hay religiones verdaderas, todas las religiones son falsas. El único verdadero es Cristo. Y Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie llega al Padre si no es por medio de Jesucristo. Amén. Hermano, la meta no es graduarnos con honores de ninguna religión. Perdone lo que voy a decir. La meta no es la beatificación, hermano. Un reconocimiento de méritos humanos, un reconocimiento de logros humanos, y entonces te graduaste con honores de esta religión. No, la meta es llegar al Padre. La meta es llegar al Padre. La meta es llegar al seno del Padre, hermano. Y dice la Biblia que Cristo se hizo carne para que todos aquellos que le reciban, en primer lugar, no se pierdan, mas tengan vida eterna, y en segundo lugar, adquieran el derecho de ser llamados hijos de Dios. No se trata de hacer una estructura. ¿Sabe, hermano, que dice el apóstol Pedro, Pablo, uno de los dos? Dice, ninguna religión tiene poder para apagar los apetitos de la carne. Ninguna religión. Y permítame señalar los dos grandes grupos que uno identifica en medio de nuestra cultura guatemalteca. Hermano, ni la religión católico romana ni la religión evangélica tienen el poder de apagar los apetitos de la carne. Solo el Espíritu Santo de Dios puede apagar los apetitos de la carne. Entonces, ya sea, y por supuesto, hermano, buscando la verdad, ¿no? Lo que uno debe entender es que es este Espíritu el que, ayudándonos a dar fruto, nos permite hacer las obras de Dios, las buenas obras. ¿Por qué? Porque, hermano, hay un tribunal que se llama Tribunal de Cristo. Y la Biblia enseña, y de esto le voy a predicar en otra oportunidad, la Biblia enseña que los vivos y los muertos van a ser juzgados en dos turnos, el primero y el segundo, obviamente. Pero usted, hermano, por ser cristiano, por ser hijo de Dios, por buscar a Dios, porque ora, porque lee la Biblia, porque va al culto, porque oye la palabra, usted va en el primer turno.
Lo que yo no sé si va a ganar o va a perder. Le puedo decir en qué turno va, pero cómo le va a ir, eso sí yo no sé. Solo usted sabe, hermano, si está fructificando o no en el espíritu. Porque las apariencias engañan. Y la Biblia dice que Dios no se guía por apariencias. Hermano, Dios se guía por el fruto, porque dice la Escritura que el árbol se conoce por el fruto. Y si es árbol malo, dice, da frutos malos. Y si es árbol bueno, da frutos buenos. Entonces, hermano, yo quiero dividirle ahora esto en 3 grupos. Ahí el fruto del Espíritu. Didácticamente se puede aplicar en más de un sentido, pero yo quiero ahora aplicárselo en 3 sentidos. Uno es las obras, las buenas obras que son hacia Dios. Las buenas obras que son hacia el prójimo y las buenas obras que son hacia nosotros mismos. ¿Para qué? Para que en adelante, hermano, usted sepa cuáles son las buenas obras de las cuales usted va a entregar cuentas el día que entregue cuentas. Hermano, no va a valer tarjeta de membresía, tampoco la estatura del pastor. Hermano, nadie va a llegar a reclamar un espacio, decir es que yo era oveja de fulano de tal, que tenía 4 ministerios. Nadie va a poder hacer esos reclamos. Es lo que fructificó o dejó de fructificar. No sé por cuál entrar, fíjese, pero le voy a entrar por donde yo siento que debo hacerlo. Dice Gálatas capítulo número 5: hay 3 obras, 3 buenas obras que todo creyente debe hacer hacia su prójimo. La Biblia dice que sobre 2 mandamientos descansa toda la ley y los profetas: amar a Dios y amar al prójimo. Pero ¿cuál es la medida de amar al prójimo? Como a uno mismo. Entonces, fíjese, hay que amar a Dios, hay que amar al prójimo y hay que amarse a sí mismo. Hermano, ya no use términos despectivos cuando se dirija a usted mismo. No le ministre esas cosas a su alma, porque a veces pasa, usted se equivoca, yo me equivoco, y hermano, lo primero que uno hace es pronunciar un término despectivo para el alma, ¿no? Algo así como ¿cómo soy de menso?, por ejemplo, porque se equivocó. Y eso para poner lo que puedo decir desde el púlpito, porque algunas otras veces, hermano, usa la emulación de algún semoviente por ahí para calificarse a usted mismo. Y el semoviente levanta las orejas y dice: ¿qué? ¿Qué estás diciendo? ¿A quién me parezco? Hay fruto del Espíritu. Y vamos a hablar hoy de las 3 buenas obras que debemos hacer con el prójimo. ¿Me doy a entender? Número 1, dice la Biblia. Está acá, mire, se las voy a señalar: benignidad, bondad, paciencia, benignidad y bondad. Hermano, la paciencia es una obra, es una buena obra que debemos tener hacia los demás. Dice la Escritura: sed pacientes los unos con los otros. ¿A usted no le pasa que hay alguien que lo saca de sus casillas, hermano? ¿Sí? ¿Lo tiene a la par? Sí, gloria a Dios. Hermanas, agarren valor. Mire, estos momentos son de liberación, son de ministración. Pero hermano, nosotros debemos fructificar, y la buena obra se llama paciencia. Pero ¿con quién tenemos que tener paciencia? Con esa persona, hermano, que de repente
nos hace llegar a nuestro límite, nos saca de nuestro quicio, para honra y gloria de Dios. Hermano, yo como pastor tengo que ser paciente con usted, y usted tiene que ser paciente conmigo. Cuando Moisés se impacientó, hermano, se puso frente a la peña y le dijo el Señor: háblale a la roca. Y Moisés, sacado de su quicio, golpeó con la vara la roca, ¡fa! Y la roca de todas maneras brotó agua, porque el pueblo lo sacó de su control. Se impacientó y se disgustó. Mire, hermano, un solo error en 120 años. Y le dijo Dios: se te fue la paciencia, Moy. Ay, papadito lindo, perdóname, pero es que qué pueblecito el que me fuiste a dar, Señor. Ahora no entras a Canaán. Hermano, por un solo arrebato de enojo, de impaciencia. ¿Cuántos arrebatitos se echa usted en la semana? Si fuera Moisés, hermano, ay Dios, usted, pero ni una piedra de la tierra prometida le tocaría, hermano. Y a mí, por supuesto, también. Dice la Biblia, si usted me acompaña, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 5. Le voy a hacer una pregunta indiscreta. ¿Está en este recinto la persona que lo saca de su quicio? Es que así puedo ministrar luego, hermano, para sanidad, para liberación. ¿Está en este recinto la persona que le tiene inflamado el colon? ¿Está en este lugar la persona que le tiene inflamada la gastritis? Que usted quisiera tenerle paciencia, pero para ver cómo va cerrando los ojos lentamente. Y llega el momento que dice: va, ya te asusté, lo suelta. Y el otro cae como que es pollo muerto, ¡pum! Y ya no se levanta. Le faltó paciencia. Déjeme decir que la Biblia dice que todos tenemos necesidad de paciencia, pero habemos personas más impacientes que otras. Hermano, hay hermanos que son acelerados. Hermanos, tranquilice ese hombre, porque se le va a inflamar el colon y le va a dar gastritis por nervioso, por ansioso, por estar, hermano, que todo lo quiere hacer rápido, pero ya, ¿y qué? ¿Y para dónde? Ya no sabe ni para dónde va. Por impacientes. ¿Cuántos impacientitos hay acá? Gloria a Dios, hermano. Está en el lugar correcto. Vino al lugar correcto, donde la sangre de Cristo lo puede rociar y el poder del Espíritu Santo lo puede transformar. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 5, verso 14. Fíjese cómo dice. Voy a leerlo acá, para que leamos, creo yo, casi todos la misma versión. Verso 14, primera Tesalonicenses, capítulo número 5. Y os exhortamos. ¿Se recuerda que aprendimos que por medio de la palabra se exhorta al pueblo de Dios? Bueno, dice: y os exhortamos. Esto es el equipo apostólico de Pablo, él y los otros ministros que juntamente con él estaban en la obra de Dios. Y os exhortamos, mire, solo para hermanos. A un inconverso no le pida fruto de paciencia, porque no puede fructificar, porque todavía es tierra que está salada. Es tierra con sal, y la tierra con sal no produce fruto. Dice la Escritura: os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados. Hermano, al que no se alinea a las cosas de Dios hay que llamarle la atención. Al que no se alinea a las cosas de Dios hay que llamarle la atención. Al que no se alinea a las cosas de Dios hay que llamarle la atención. Gloria a Dios.
Hay que amonestar al indisciplinado. Hay que animar al desalentado. Algunas veces se encuentra uno con los hermanos, ¿no? Los saluda en la puerta. Dice: hermano, ¿qué tal? Gloria a Dios, ¿cómo está? Bien. ¿Qué pasó? Ay, hermano, está desanimado. Y sabe, hermano, que he discernido que últimamente se está moviendo un espíritu de desánimo. Pero mire, hermano, terrible. Y de pronto los que están hasta sirviendo dicen: no, como que ya no tengo muchas ganas de servir a Dios. Olor a azufre, hay que tener cuidado. No, hoy no voy a ir a la iglesia, o no, tal vez hoy no. Obra de la carne, espíritu de desánimo. No quiere seguir adelante, ya no quiere avanzar, ya no ve horizonte, ya no ve luz al final del túnel. Pero déjeme decirle que en Dios siempre hay esperanza. Y hay un espíritu, lo he discernido últimamente. Dice entonces: al desalentado hay que animarlo, decirle: no, hermano, miren, el nombre de Jesús, usted tiene que seguir adelante. Bueno, no voy a meterme en mucho detalle. Hay otros que son débiles, hermano. Esos no vienen desanimados al culto, ¿no? Esos ya vienen de una vez, hermano. Dice: ¿qué hay que hacer con ese? Sostenerlo entre dos, en sopiloteo, hermano. Éntrelo al culto y que reciba la palabra del Señor. Así hay que entrarlo en camilla, porque está debilitado. ¿Qué lo debilitó? Tal vez fue la Santa Cena. Dice la Biblia: y que seáis, leamos juntos, hermano. A mí me gusta mucho cuando usted lee conmigo. Y que seáis. Ah, qué bueno. Buena obra. Ser paciente con todos. Ahora yo sé, hermano, que cuando uno lee la palabra, uno es confrontado, inmediatamente dice: sí, ya entendí. Entonces ahora voy a empezar a ser paciente. Prepárese, porque se le va a venir la estantería encima. Yo le pregunté: ¿está en este recinto la persona que lo impacienta? ¿Y por qué se queda callado ahora? Vaya, no voy a mirar, pues. ¿Está en este recinto la persona que lo impacienta? Ahora tiene que empezar a fructificar. Y a partir de hoy dice: bueno, le voy a empezar a tener paciencia. Normalmente, la razón por la cual hay que tener paciencia es por las inmadureces. Es como el niño, el chiquitito, hermano, que hay que empezar a enseñarle a hacer y a que se valga por sí solo de todo, desde comer hasta ir al baño. Y entonces la madre un día confía y dice: ya lleva el niño 2 días, que avisa, dice: pipi, pipi, pipi. Y la madre dice: ah, gloria a Dios, ya aprendió mi muchachito. Y un día ya no le pone su pañalito. Y cuando lo va a ver que está jugando ahí con sus carritos y sus camioncitos, es un laguito donde él está jugando. Niño, pero si ya sabías. Paciencia. Pero a veces el que está jugando en el laguito ya tiene bigote. ¿Qué hay que tener? Paciencia. Porque ya está crecidito. Pero, perdone, así se pasa, así sucede. Me sacas de onda. Paciencia. ¿Cuántos están dispuestos, hermano? Como 8 o 10, no importa. Dice que es de pocos, no es de muchos. ¿Cuántos están dispuestos, hermano? Gloria a Dios, ¿verdad? Padre, ¿los anotaste? Gracias, Señor. Santiago, capítulo número 5. Santiago 5, verso número 7.
Dice la palabra del Señor. Hasta tos nos da cuando enfrentamos estos temas, ¿verdad? Hermano, que esta cosa es tremenda, pero bueno, 5:7. Vosotros pues, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo se termina la paciencia, hermano? Gloria a Dios. ¿Hasta cuándo lo van a tener en el ejercicio de paciencia, hermano? Hasta la venida de Cristo. Y si el Señor tardara 1000 años, 1000 años de paciencia. Insisto, solo aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo puede fructificar en esto. El inconverso, hermano, no puede fructificar y todo el tiempo estará chocando con lo mismo y frustrándose porque no logra salir del atasco, porque no puede fructificar. Dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra. Entonces, ¿hasta cuándo debemos tener paciencia con los hermanos? Hasta que den fruto. Paciencia es la virtud que se cultiva y que nos capacita para esperar que dé fruto aquel que nos impacienta. Ya cambiará y va a dar su fruto. Y se va envejeciendo, ya cambiará. Las esposas esperan que sus esposos den fruto. Y todos los hermanos que fueron ayer al retiro, hermano, vienen llenos de frutos, porque tomamos ponche. No tomamos ponche, pero van a dar fruto. Hermanos que van a dar fruto, gloria a Dios. Estuvo precioso el retiro de varones ayer, bendecido. Dios siempre lindo y siempre fiel. Qué lamento por los que se pierden esas bendiciones, fíjese, de veras. No es un reproche, es un lloro allá adentro, hermano, por lo que sus vidas dejan de recibir. Dice que el labrador espera pacientemente el fruto de la tierra. Dice, siendo paciente con él hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esto es para efectos de cosecha y en la tierra. Esto no quiere decir que aquel que a usted lo impacienta lo va a sacar a que le llueva. No, salite al aguacero hasta que des fruto, ahí te vas a estar hasta que cambies. No está hablando de eso la Biblia. Dice luego, también vosotros, verso número 8, sed pacientes. Voy a leerlo acá. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y si me lo agarra el Señor, hermano, en un día que a usted se le agotó la paciencia, perdió. Le puse el ejemplo de Moisés. Hermano, ese hombre iba bien, 100 en todo. Dijo Dios, no hay otro como Moisés, por eso le hablo cara a cara. Hermano, por mano de Moisés Dios hizo cosas maravillosas hasta el día que le falló la paciencia y por impaciente no entró a Canaán. Mire, hermano, como un disgusto. No andaba Moisés, hermano, no se fue a la discoteca, no se fue a la cantina. Dicho sea de paso, hermano, mire, estoy asombrado de las cosas que están pasando. No faltará mucho que aquí en Guatemala se dé este fenómeno, y mejor se lo aviso. Hace unos años atrás, no recuerdo, quizás 4 años, en Chile inauguraron la primera cristoteca. Y ahí los jóvenes iban a bailar coritos. A eso iban. No era música del mundo, hermano, usted no va a pensar mal, eran coritos. Entonces ellos iban, hermano, a bailar coritos. Salsa, coritos de salsa, coritos de cumbia, coritos de merengue, coritos de reggaetón. En la cristoteca. Ya pusieron una en México. Y entonces está así en penumbra, luces de colores, y ahí están, y se llama Santro, el lugar. Una combinación de santidad y antro. Santro. Y es para que los jóvenes vayan, porque como son cristianos no pueden ir a la discoteca,
pero la carne les retumba, hermano, entonces que se vayan a desahogar en la Cristoteca. Y ahí están, hermano, bailando coritos. No falta que a alguien se le chifle el coco y ponga una aquí en Guatemala. Es más, yo lo estoy pensando, porque como negocio es bueno, hermano, y en el evangelio se vale de todo. No tardará en aparecer aquí algún antro de esos. De una vez dígale a sus muchachos, ni soñes en pedirme permiso. Y va a decir la mamá, ¿qué estás diciendo a la nena? Teneme paciencia, dígale ahora, ya voy a cambiar. Sigue diciendo, sed también vosotros, dice, pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Por esto salió mi comentario, hermano. Esas cosas, esa corrupción, toda esa distorsión del evangelio es señal de que Cristo ya viene. Dice luego, hermanos, esto es producto de la impaciencia, no os quejéis unos contra otros. El impaciente se queja de todo, hermano. Nada está bien para él, porque es un impaciente. Hay que dejar de ser quejumbrosos, porque eso es evidencia de la impaciencia. Por eso ahora, cuando lo que tiene usted ahí al lado suyo no da fruto rapidito, téngale paciencia y no se queje. Mire, cierre su boca, porque dice la escritura, donde estoy, no os quejéis unos a otros para que no seáis juzgados. No hay que estarse quejando. ¿Con quiénes tenemos que ser pacientes? Con todos. Buena obra que Dios preparó de antemano. Las buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Sabe, hermano, que el diablo pecó de impaciente? Porque Dios le tenía un escalonamiento así de crecimiento, de desarrollo, porque así es el sistema de Dios, así funciona, por promoción, hermano. Se va escalonando. Pero el diablo quiso ahorrarse camino, buscó un atajo y dijo, no, yo no voy a seguir el camino de Dios, voy a agarrar mi propio camino. Se impacientó y quiso llegar por otra ruta. Y cuando quiso caminar la otra ruta, hermano, el Señor lo sacó del cielo y hasta el día de hoy el diablo no ha terminado de caer. Por eso incluso usted, hermano, sea paciente. Mire, hasta para servir a Dios, hermano, hay que ser paciente. Alguno desea obispado, buena obra desea, dice la Biblia, pero tenga paciencia. Hermano, pero si yo quería servir a Dios y me pusieron a cuidar los baños, tenga paciencia. Ya lo van a poner a cuidar el parqueo también. Primero el exterior y luego el interior, porque ya va más cerca. Hay que ser paciente, hermano, me explico. Otro fruto. Vamos a ver cómo voy en tiempo. Voy bien. Dice la Biblia, ya solo léalo ahí en Gálatas 5:22, la benignidad. ¿Qué es la benignidad? Hermano, es la buena obra que nos permite a nosotros identificarnos con la necesidad ajena. Hermano, la benignidad fue la virtud divina que Dios utilizó para compadecerse de nosotros. Cuando nos vio muertos en delitos y pecados, revolcándonos en nuestras propias sangres para poder entender nuestro dolor, Dios se hizo hombre, se hizo frágil, se hizo débil. Entonces, hermano, a mí me gusta decirlo de esta forma: la benignidad es ponernos en los zapatos ajenos en todo tipo de necesidad, pero primordialmente en una, que es una gran debilidad del pueblo cristiano evangélico. Le voy a tocar la cita. Gálatas, capítulo número 6. Estábamos en Gálatas 5, ahora Gálatas 6. La benignidad. Verso número 1.
Voy a leer acá siempre la proyección. Leemos juntos. Hermanos, mire, otra vez a los hijos de Dios. Esto no es para inconversos. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, obras de la carne. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, apedreadlo hasta que muera. ¿Sabe, hermano, que cuando algún hermano falla, los que se creen espirituales son los primeros que empiezan a apedrear? ¿Pero qué dice la Biblia? Si a algún hermano lo agarramos con las manos en la masa, eso está diciendo. ¿Qué hay que hacer? Ahí donde está, ahí quédese. No suelte la masa, para que haya evidencia. Traigan las piedras y empecemos a apedrearlo. Vosotros que sois espirituales, restauradlo. Yo no sé quién dijo este pensamiento. A mí me llegó hace muchos años atrás, me gustó. No sé quién pensó ese pensamiento. Y dice que el pueblo cristiano es el único ejército que en lugar de levantar a sus heridos y llevarlos a la reparación, los termina de matar. Y es que así es, hermano. Porque los espirituales levantan su manto de santidad y es imposible soportar tal agravio. Despedacémoslo hasta que esté destruido. No, si es hermano. Lo que pasa es que tropezó. Pero mire la regla, es que es tremenda. Dice, restaurado en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. Eso es benignidad. Decir, eso, sí. Y tú también puedo caer en lo mismo. Entonces, cuando miras al hermano allí botado, piensa que puede ser tú el que esté en ese lugar. ¿Cómo se trataría en un juicio, hermano, usted a usted mismo? ¿Cómo se trataría? ¿Se recetaría 100 años de prisión más unos 10 años de trabajos forzados y por último la silla eléctrica? ¿Se recetaría eso? Mire, hermano, ¿qué hace usted cuando falla? Porque como decía el apóstol Ríos Paredes, hermano, aquel que no es gordo es chibolón. Hermano, ¿qué hace usted cuando se descubre a usted mismo que se salió de la línea? ¿Qué hace? Padre, júzgame, mátame, manda un rayo del cielo. ¿Qué hace? Ay, papadito linda, pidiendo misericordia. Cuando usted mire a un hermano caído, pida misericordia para él. No vaya a ser que más adelante necesite misericordia para usted. Eso se llama benignidad. Dice la Biblia, restaurado, por supuesto, si se deja restaurar. Porque si no se deja restaurar, hermano, también hay otra opción. Al que no se deja restaurar, dice la Biblia, el tope del trato, hay que entregarlo a Satanás. Porque si no se arregla por las buenas, que se arregle por las malas. Y como el diablo, hermano, es un siervo de Dios, así como deshace, también hace el diablo, fíjese. Y todo aquello que Dios le da al diablo para que lo repare, fíjese, el diablo lo arruina y Dios se lo da al diablo para que lo arregle. Y como el diablo no tiene opción, porque Dios es el que manda sobre todas las cosas, el diablo tiene que arreglar lo mismo que él arruinó. Gloria a Dios. Pero no vaya a ese taller, porque es sin anestesia. Dice la Biblia, mírate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y alguna otra versión agrega un poquito más acá y dice, y caigas. Eso es benignidad. Mírate en los zapatos ajenos. Dice el verso 2, llevad los unos las cargas de los otros y así cumplid la ley de Cristo. ¿Qué ley?
ama a tu prójimo como a ti mismo. Lleva las cargas de tu hermano. Es decir, si lo ves, hermano, en necesidad, lo ves en problemado, no pienses que nunca te puede llegar la misma prueba. No pienses que nunca te puede llegar el mismo trato. No pienses que nunca te puede pasar el mismo problema. Lleva la carga del hermano y compadécete y pide misericordia y ora a Dios y dile: Señor, ayúdalo, restáuralo, anímalo, porque se va a debilitar, se va a desalentar. Anímalo, exhórtalo para que siga avanzando. No vaya a ser que algunos metros más adelante te encuentres pasando por la misma necesidad. La Biblia dice que solo aquellos que han tenido necesidad de ser consolados pueden consolar a otros. ¿Me doy a entender, hermano? Desechando toda malicia y falsedad, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Ministerios Roca Eterna presentó su programa Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre,